Mateo capítulo 17, ¿verdad? Mateo capítulo 17. Mi Biblia dice la transfiguración. Y dice, 6 días después, Jesús tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, el hermano de Jacobo, y los llevó aparte a un monte alto. Allí se transfiguró en presencia de ellos. Su rostro resplandeció como el sol y su ropa se volvió blanca como la luz. En eso se les aparecieron Moisés y Elías conversando con Jesús. Pedro le dijo a Jesús: Señor, qué bueno que estemos aquí. Si quieres levantaré 3 albergues, 3 enramadas. Uno para ti, otro para Moisés y otro para Elías. Mientras estaba uno hablando, apareció una nube luminosa que los envolvió, de la cual salió una voz que decía, que dijo: Este es mi Hijo amado. Estoy muy complacido con él. Escuchen. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. A él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros, aterrorizados, dice esta versión. Pero Jesús se acercó a ellos y los tocó. Levántense, les dijo, no tengan miedo. Cuando alzaron la vista, no vieron a nadie más que Jesús. Hay escenas de la Biblia. La Biblia está llena de escenas. Está llena de momentos que nos hace bien recordarnos. Una parte por el Génesis, está la escena de la creación, la escena de la creación de Eva, el sueño de Adán. Después está la escena de la caída, la tentación del capítulo 3. Después está, no sé, habría que recorrer la Biblia entera, pero está llena de momentos. A uno no se le queda mucho, aunque lea la Biblia entera, es difícil hacer un recorrido así capítulo por capítulo. ¿Qué dice el capítulo 24 de Levítico? Yo tampoco, te lo digo por años. Pero sí podemos acordarnos de escenas de la Biblia. Y esta es una vital, un momento precioso que tiene que quedar grabado en nuestras conciencias para siempre. 6 días después, uno se pregunta inmediatamente, 6 días después de qué? ¿Qué pasó hace 6 días? ¿Y por qué en 6 días no se dijo nada? Bueno, ahí está cuando el Señor se reveló, ¿cierto? El Señor Jesús le dice a Pedro, ¿qué dicen ustedes que es el Hijo del Hombre? Y Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Muy conocida por nosotros. Y el Señor le dice, bienaventurado es Simón, hijo de Jonás, ¿por qué no te lo reveló carne y sangre, sino mi Padre que está en los cielos? Y después de eso, el Señor empezó a hablar de su muerte, que él iba a ir a Jerusalén, iba a ser entregado, iba a morir, iba a resucitar al tercer día. Pedro no pudo aceptar eso, no pudo quedarse callado, no pudo siquiera analizarlo o preguntar. No hizo ninguna pregunta, simplemente de una manera impulsiva le dice, Señor, ¿cómo se te ocurre? No tiene que pasar esto contigo. De ninguna manera tal cosa te acontece. Y el Señor le dice, bártate de mí, Satanás. ¿Cómo te lo habrá dicho? ¿Qué tono te lo habrá dicho? No creo que haya sido muy suave, ¿eh? Tiene que haber sido con la autoridad divina. En ese momento, el impulsivo que no se queda nunca callado, recibió la represión de su vida.
Siempre nosotros vemos al Señor lleno de amor en toda la Biblia. En ese momento el amor se transforma en severidad. Con mucha severidad el Señor le dice: apártate de mí, Satanás. Es decir, ese es un pensamiento del diablo, es una inspiración satánica. Detrás de tus palabras está la mente del demonio mismo, impidiendo la obra de Dios. El hecho de que el Señor Jesús siguiera el camino a Jerusalén para morir en la cruz y dar su vida por todos nosotros, estaba en el centro del propósito de Dios. El Señor no vino solo para hacer milagros, ni para hablar el sermón del monte, las parábolas, ni para resucitar a Lázaro. El Señor vino a morir en la cruz. Mientras ese momento no se produjera, el propósito de Dios no estaría cumplido. De tal manera que Pedro se llevó a la reflexión de su vida. Y uno se puede imaginar la escena, porque los discípulos escucharon todo esto. Esto te pasó por hablarte, yo me imagino que estos 6 días después de un silencio, nadie quería hablar. Y después de una reflexión así no queda ganas de decir nada. Entonces el Señor, para consolarlos también, el Señor no interrumpió esos 6 días, no pasó nada digno de ser registrado. Obviamente se levantaron, durmieron, comieron, caminaron, conversaron algo, pero nada relevante para dejarlo registrado. Es como que hay un silencio de 6 días. Y aquí ocurre la segunda escena. El Señor, es verdad que eran muchos que andaban con Él, no siempre eran los 12, a veces andaban muchas personas más con Él, pero en esta ocasión Él escoge a solo 3 testigos: Pedro, Juan, el primero nombra a Jacobo, después Juan era el cabro chico, así que va el último. Pedro, Jacobo, Juan, y los llevó aparte a un monte alto. Fíjate que todo esto llama la atención. Se rompe la rutina, los demás se quedan, estos 3 van conmigo, van aparte, van a un monte alto. Algo va a pasar aquí. Y está la escena. Uno lo puede leer con otros evangelios, que el Señor estaba orando. Y mientras oraba, sus vestidos se volvieron blancos como la luz. Su rostro resplandeció como el sol. Su rostro resplandeció como el sol. Y su ropa se volvió blanca como la luz. Qué chiquito, ¿no? Es difícil imaginarse, ¿no? Solamente que se rompió tremendamente la rutina. Todo cambió en un instante, todo se iluminó, todo fue distinto. Y ellos quedaron impresionados con eso. Vieron al Señor de otra manera, el Señor se les muestra a ellos de otra manera. Claro, puede ser que uno saque esta conclusión. Dada la retención que había ocurrido 6 días antes, donde Pedro mostró su buena intención. Él no quería que su Señor muriera, es un pecado de buena intención. No fue una inmoralidad, no fue una mentira, no fue un robo. Fue la mejor intención de Pedro. Pedro sacó lo mejor de sí. Señor, yo no quiero que tú mueras, no vayas a Jerusalén. Evita la cruz. Pero el Señor quiso plasmar en ellos que tomar una enseñanza que quedara grabada en fuego. Algo que no se les iba a olvidar por el resto de sus vidas, ni siquiera por la eternidad. Nada puede borrar lo que ocurrió ese día. Entonces, para que se dieran cuenta qué es lo que estaba pasando, hacia dónde iban, qué es lo que significa seguirme a mí. Ustedes están tratando las cosas como si esto fuera algo humano nada más. Hasta ese momento. Ustedes me están siguiendo a mí como quien sigue a cualquier otro líder. A ustedes les gusta que yo multiplique los panes y los peces. A ustedes les gusta que yo haga milagros, o enseñe, o deje callados a los fariseos.
con mis argumentos. Eso les interesa a ustedes, pero ustedes me están viendo como una persona interesante nada, pero ustedes no saben de qué se trata todo esto. Y saben, hermano, que eso nos puede hablar a nosotros aquí mismo. Puede ser que haya alguien aquí que le guste la reunión y diga, ¿sabes que voy a volver a ese lugar que le llamaban la represa? ¿Le llamaban? Oye, ahí tienen un local con las ventanas bien altas, no se ve nada afuera. Pero me gusta cómo cantan ahí. ¿Ya? Y dicen que después toman once, no sé si será verdad o alguien puede gustar y ser amorosa, la gente se abraza, se saluda, sin que me conozcan me dan un abrazo. Cóbrenme esto del abrazo, después les cuento un chiste, porque no estoy autorizado a contar chistes aquí. Estoy predicando. Pero hermano, puede ser que alguien venga sin saber por qué existe esta reunión. ¿Por qué partimos este pan? ¿Por qué bebemos una copita así con algo de vino? ¿Qué significa esto? ¿Y por qué todos van? ¿Por qué hay una ofrenda acá? ¿Por qué el predicador? ¿Por qué está todo este ambiente? ¿Por qué cantamos y cerramos los ojos? ¿Será verdad todo esto? De repente bien podría darse el caso que alguien esté de visita, que alguien esté llegando, o que alguien sea nuevo, o que alguien como que está medio desanimado y está pensando a lo mejor, no sé si seguirlo. No sé, el Señor conoce los pensamientos de cada uno. Pero el Señor quería sacarlos del plano terrenal. Hasta ese momento, claro, es verdad que el Padre le reveló al Hijo, pero Pedro no estaba tan consciente de eso todavía. No tenían eso todavía no lo transformaba tanto a él. Necesitaba que sus ojos se abrieran. Necesitaba dar un paso al frente, más adelante, en la dirección correcta. Porque lo que había dicho era una cosa muy terrenal. Entonces ahora el mismo Jesús es el mismo Jesús. El mismo que se bautizó en el Jordán, el mismo que hasta aquí hemos conocido los 15 capítulos previos de Mateo o de todos los evangelios. Pero en ese momento, el mismo Jesús tiene un rostro que resplandece como el sol. ¿Qué pasaría en ese momento en la mente de él? ¿Cómo cambió la visión de quién era el Señor? Y la escena completa es tremenda. Qué tremendo que después de 6 días Pedro volvió a hablar. Que tenía. Era fregado. En realidad, hermano, los seres humanos somos complicados. No entendemos nunca. Golpes a golpes, pero aquí volvió a hablar. Volvió a cometer el error. ¿Quién tenía que hablar? Pero no se pudo quedar callado. ¿Qué se ve? A mí me pasaba tal vez. Yo creo que soy peor que Pedro. Pero bueno, lo importante es la escena. Es el Señor glorioso. El Señor en un aspecto celestial. Y más encima se aparece Moisés y Elías. O sea, para un israelita, Moisés, hermano, era el personaje más importante de toda la historia. Toda la historia para ellos, los israelitas, ¿cierto? Su genealogía llega hasta Abraham. De Abraham para acá. Abraham, Isaac, Jacob. Todo lo que significó eso, toda la historia de todos los años que estuvieron cautivos en Egipto, esclavos. Y todo lo que fue eso, los 40 años en el desierto, y Moisés, la ley, el Sinaí, toda la historia. Y de todos los profetas. Un profeta que un día dijo: de aquí en 3 años no va a llover sin mi palabra. Está loco. ¿Quién te va a creer? Pasó un año y no llovió. Pasó otro año tampoco llovió.
ya empezaron a buscar a Elías por todos lados, para que volviera a hablar, para que lloviera. ¿Qué se ve? O sea, una nación entera, hermano, donde no cabe lluvia, en 3 años ya la gente estaba desesperada. Uno no se puede imaginar eso, pero así era de importante Elías, y finalmente Elías oró. No cayó. Pues Elías hizo llover el fuego del cielo. Ayúdenme ustedes, Elías se fue en un carro. No está la sepultura de Elías, el Señor se lo dijo. O sea, si hay alguien grande, o sea, ninguno de estos 2 hombres tiene sepultura en la tierra, porque la sepultura de Moisés no se sabe. El Señor lo ocultó para que no fuera el pueblo de Israel adorando a la tumba, porque había sido re fácil la tumba de Moisés ahí. Todo, hasta el día de hoy estarían los israelitas arrodilladitos ahí. Entonces, hermano, para ellos, como judíos, de carne, de sangre, de herencia, estas 2 personas, se dice, creo que en el Evangelio de Lucas, que hablaban de su partida, hablaban del sacrificio, hablaban de la cruz, de lo que el Señor iba, de lo que iba a ocurrir con el Señor. El tema del monte de la transfiguración era que Jesucristo tenía que cumplir su misión en la cruz. Qué tremendo, hermano. Qué escena más tremenda. Y cuando Pedro se le ocurre hablar, el Señor también lo permitió, porque el Señor hasta los errores nuestros los usa, porque nos sirve de ilustración para nosotros. Y entonces Dios interviene. Mira dónde quedó la opinión de Pedro. Quedó hecho que ya, pulverizada. Dijo, no, oigan a Jesús. No a Moisés ni a Elías, y menos a este pobre que acaba de hablar aquí. Se le ocurren ideas buenas, muy buenas ideas. Levantar 3 monumentos ahí. Pero bueno, dejemos eso todavía en segundo plano. Dios habla. Una voz que es distinta de la voz humana. Una voz que de solo oírlo tú tiemblas. Que si la voz de Dios, la palabra de Dios dice como espada de 2 filos, ¿cierto? Diciendo los pensamientos, traspasa el alma, divide el alma del espíritu, descubre los secretos del corazón. Pero esta era una voz audible. Hombres de carne y hueso, hombres que no conocían la redención todavía, porque el Señor no había derramado su sangre sobre ellos, o sea, para el perdón de sus pecados. Hombres en estado natural que oyen hablar al Dios creador. Este es mi hijo amado, que tengo complacencia, a él oír. Entonces, el relato aquí de Mateo dice que, como dice la Reina Valera, sintieron un gran miedo, ¿cómo dice? Gran temor. Esta es Biblia en hebreo. Lo escucharon al oír esto. O sea, hasta ese momento, la visión del Cristo glorioso, por supuesto, impresionante. La aparición en visión de Moisés y Elías, que conversaban con el Señor, todavía estaban capaces de observar, pero cuando oyeron la voz de Dios, se postraron sobre sus. ¿Quién les dijo? Arrodíllense, hermanos, que estamos en la casa de Dios. No. Ni un consejo, nadie le dijo, el solo hecho de oír la voz de Dios. Si nosotros sabemos que Dios está hablando del Señor mismo, ¿usted cree que nos quedaríamos así sentaditos como estamos? Sin que nadie nos diga, nosotros estaríamos postrados aquí. Rostro en tierra. Se postraron sobre su rostro aterrorizados. Me gusta esta palabra. O sea, tuvieron el espanto que corresponde a una criatura frente a su creador. Santo, santo, santo es el Señor. ¿Se acuerdan ustedes de lo que pasó con los israelitas en el Sinaí? Cuando oyeron el sonido de la trompeta y el fuego y el trueno y la voz que hablaba, ellos rogaron que
no se les hablase más. Y le dijeron a Moisés, sube tú, Moisés, anda tú. Lo que Dios diga nosotros haremos, pero anda tú solito, nosotros. Ellos arrancaron. Es terrible. En Dios hay una majestad terrible. Cuando Job dijo, ahora mis ojos te ven, me arrepiento, tomo un polvo y ceniza, y se acabaron todos los argumentos. No, más de 40 capítulos. ¿Qué libro de Job? Recomiendo un mensaje del hermano Romeo, que es clarito lo que es el libro de Job. Bueno, hay muchas escenas bíblicas así. Cuando Isaías dio la gloria de Dios, sí, él pensó que se moría. Tuvo el sentimiento de, hasta aquí llegó. ¡Ay de mí que soy muerto! Porque siendo hombre de labios inmundos, viviendo en medio de un pueblo de labios inmundos, han visto mis ojos al rey, Jehová de los ejércitos. Solo lo vio, ni siquiera oyó la voz. Pensó que se moría. Entonces, esta escena, ¿qué significado tenía para alguien que veía humanamente las cosas? Le cambió la visión. Se dieron cuenta que lo que estaba ocurriendo era algo celestial. Era el cielo en la tierra trabajando con su hijo y ellos tenían el privilegio de estar invitados. Eso no tiene que hablar nosotros. Nosotros estamos reunidos aquí, pero esto es algo del cielo. Dios está comprometido con estas reuniones. Dios está comprometido con este llamado, con esta reunión de personas aquí. Está Dios tratando de mostrarnos a su Hijo que veamos que esto es celestial y no terrenal. Que lo que está pasando aquí lo está permitiendo el Dios que tiene toda la autoridad y ante el cual nos conviene quedar callados. Y decir, Señor, hágase tu voluntad. No nos queda otra. Porque estamos en un camino que tiene un final glorioso. Estos tres juntos fueron testigos. Imagínense, den un salto ahora a la cruz. Pedro lo había negado. Sería para otro mensaje eso, ¿no? Pero Juan estuvo con María ahí y el Señor desde la cruz habló. Como cordero fue llevado al matadero, dijo Isaías. Enmudeció, no abrió su boca, ¿cierto? Porque no dijo, no impidió que lo llevaran. Se entregó voluntariamente, cargó la cruz, aceptó ser clavado en la cruz, traspasado con la lanza, con corona de espinas, todo. Él lo aceptó. Pero 7 veces habló el Señor desde la cruz. Entonces Juan por lo menos estaba ahí oyendo eso. Y los discípulos que miraban de lejos la escena, qué tremendo. Porque se le dio una orden también ahí. En el mismo capítulo 17 que estamos leyendo, el Señor les dijo que a nadie dijeran esto hasta que él hubiese padecido y resucitado. O sea, Pedro, que era tan bueno para hablar, Pedro no vuelve a mencionar eso hasta en la segunda epístola, donde relata con lujo de detalle. Nosotros estábamos con él cuando recibió del Padre honra y gloria. Nosotros oímos la voz desde la magnífica gloria. ¿Qué cosa? Cuando Pedro se está prácticamente despidiendo. Es decir, eso lo marcó toda su vida. No se olvidó de ningún detalle por la tremenda visión que había tenido. Lo marcó. Pero vamos al centro ahora. Después de esa visión, para la multitud que en ese momento era testigo de la crucifixión del Señor por los 2 malhechores, era algo común. Crucificar personas en ese tiempo era muy común. Así que ya, la multitud había dicho que soltaran a Barrabás y que mataran al Señor. Para la gente era una muerte más, una crucifixión más. Pero para Pedro, Juan y Jacob, el que vimos en el monte, este Jesús prometido
por los profetas. El que nosotros vimos con esa majestad, con esa gloria y con esa voz que nos respaldaba, Él está hoy día crucificado. O sea, ellos fueron testigos de la gloria del Señor antes de verlo en el extremo del sacrificio. Había testigos que sabían que esto era celestial y no terrenal, que algo celestial había de por medio. ¿Qué momento fue ese? Pensar que estos tres hombres fueron los únicos testigos, habían visto como a otro Jesús en el monte. Y ese Jesús, con su rostro resplandeciente, como el sol, ahora lo ven en la cruz con su rostro ensangrentado. ¿No se acuerda de la película? Pero las películas no alcanzan a nombrar, no alcanzan a mostrar eso. Debe haber sido peor, impresionante, tremendo. El rostro del Señor y la voz quebrada del Señor. ¡Qué impacto! O sea, ellos podían decir, en realidad, esto es celestial. Está ocurriendo en la tierra algo del cielo. Está derramando su sangre en la cruz. Alguien que vino de la misma gloria. Y que el Padre en un momento dado, diciendo, este es mi Hijo amado, pero ahora el Hijo habla. En el extremo del dolor, el Cordero silencioso abre su voz para decir estas palabras: Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Quién entiende eso? ¿Qué impacto sobre la vida de Pedro, Juan y Jacobo? Qué tremendo. Pasan los días, llega el tercer día, lo digo de memoria, es difícil que alguien no haya leído esto. María Magdalena va temprano con hierbas aromáticas para ungir el cuerpo de su Señor. Llega a la tumba. Y los ángeles le dicen: ¿por qué buscan el del puerto? Aquí. No está aquí. El que fue crucificado ha resucitado. Va delante de nosotros, va a Galilea, allá tenéis, sigan a los discípulos. Y a Pedro. Amén. Pedro, a pesar de haberle negado, fue testigo en el monte de la transfiguración. Y a pesar de su humana riqueza, no lo es hecho. ¿No es un consuelo de su hermano para la Amén. ¿Quién ha fallado aquí? Todos hemos fallado. Todos hemos, en algún momento, con palabras o con actitud, con silencio, tal vez hemos negado al Señor. O no hemos sido, ¿cómo se dice la palabra? Consecuentes. Hermano, tenemos tantas que agradecer la misericordia que ha tenido el Señor con nosotros. Llevamos tantos años caminando y permanecemos. No es la misericordia del Señor. ¿Cuántas veces tú y yo pudimos haber quedado en el camino? Pero no se ha quedado en el camino. Él se sintió fuera, yo no soy digno, si llaman a los discípulos, yo no voy. Pero Marcos lo relata, el único de los evangelistas relata esto, y el hermano Washington dijo por ahí, y gracias a eso lo estamos predicando, para ser sinceros. Y a Pedro. Que el Señor sabía lo que estaba pasando. El Señor, hermano, no perdió el control de todas las cosas. Y Pedro fue también. Y se presentó ante ellos. Y el Señor le dijo: Pedro, ¿me amas, Pedro? Y el Señor, tú sabes que yo te amo. Pero ahí hay un juego de palabras en eso. Es más largo de explicarlo eso. Porque la traducción nuestra no es fiel a lo que se dijo. Cuando el Señor usó la palabra amor, ¿me amas?, estaba usando la palabra agape. El amor de Dios, el amor que se derrama, el amor como Dios lo entiende. Y cuando Pedro responde: tú sabes que te amo, esa palabra está mal traducida. En realidad él está diciendo: Señor, tú sabes que yo solo soy capaz de admirarte, de quererte, de apreciarte, pero yo no soy capaz de amarte con el amor con que tú me amas. Pero eso no fue motivo para despreciar a su siervo.
Yo sé que no eres capaz, yo sé que eres capaz de negarme, yo sé que eres capaz de avergonzarte de mí todavía, sé que eres frágil, sé que eres impulsivo, pero yo te escogí para cumplir mi propósito para ti. Que el Señor consuele tu corazón, hermano. Si te has visto fracasado, si te has visto indigno, o decir yo no soy para esto, en Pedro encontramos nosotros una palabra que nos alienta. Y el Señor nos dice, sí, yo te llamé. Estás aquí porque yo te llamé. Estás conversando ahora conmigo, estás oyendo mis palabras porque yo te escogí para mí. Yo voy a ser una obra contigo y no dependo de tus bondades. Y tus dificultades no son todavía un tropiezo para que mi propósito se cumpla. Qué bendito es el Señor. Amén. Y Pedro fue restaurado, recuperado. La siguiente escena. El Señor ascendido a los cielos, pasan, ¿cuánto? ¿50 días? ¿40 días? 10 días después de la ascensión. 10 días apenas. Poquitos días, hermano. El Espíritu, y si están todos orando, unánimes. Hermano, viene el día de Pentecostés. Ellos no tenían idea qué iba a ocurrir ese día. Todos estaban orando y el Espíritu Santo iba a venir. Quédense que los alienta que sean investidos de poder de los. Va a venir un poder de los cielos. Pero ellos no sabían cómo iba a ser. Era una sorpresa del Señor. Qué tremendo, qué lindo. Y de repente, repentinamente, sin aviso, un viento recio vino sobre ellos y fueron todos llenos del Espíritu Santo, lenguas de fuego en su cabeza, y empezaron a hablar en otras lenguas. Y la gente que escuchó el barullo, ¿qué está pasando? Aquí están todos borrachos. Qué tremendo. Como el Espíritu Santo hizo algo único, hermano, maravilloso. Bueno, no es único, fue la primera vez que hubo un Pentecostés de esa categoría, con esos resultados. 3.000 personas se convirtieron. ¿Y a quién usa el Señor? Al peor de los tres, Pedro, Juan y Jacobo, porque de los otros dos no se le conocen muchos errores. Hay que ir atrás para conocer que eran los hijos del trueno, que querían hacer caer fuego, todos los samaritanos. Pero Pedro tiene los errores a flor de piel, hasta en el monte de la transfiguración. Habló de más. Pero este hombre a quien Dios lo escogió para que fuese testigo de su gloria en el mundo, a este que se usó para que fuera testigo de su resurrección. Estos tenían información anticipada. El que iba a morir en la cruz era el Hijo de Dios. Y el Padre vino a respaldarlo, a decir, este es mi Hijo amado. El cielo involucrado con los acontecimientos de la tierra. Y ahora de nuevo hay otro acontecimiento en la tierra. Y estos hombres que lo conocieron en el monte de la transfiguración, que lo vieron en la cruz, y ahora son partícipes de la venida del Espíritu Santo. Entonces Pedro ahora habla, pero ahora habla bien. Ya ahora no habla en la carne, no habla en su buena intención. No está diciendo, Señor, no lo hagas, no está diciendo, hagamos una tramada. Ahora está diciendo, a este Jesús resucitó Dios. A este Jesús a quien vosotros crucificaste, Dios te ha hecho Señor y Cristo. Y exaltado por la diestra de Dios, que habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis hoy. Esto no está borracho, esto que ustedes están viendo es el cielo nuevamente interviniendo en la tierra. Y la gente comenzó a sentir el mismo miedo, un miedo parecido al que sintieron ellos en el monte. Ellos estaban, como dice aquí, aterrorizados. ¿Qué haremos? Nosotros lo crucificamos, ¿qué haremos? Sintieron la voz de Dios. Ellos crucificaron a Jesús, pero el Padre lo levantó entre los muertos. Y eso fue para favorecernos. 3.000 personas se convirtieron. Y de nuevo, se fijan, la iglesia no es la invención de unos cuantos hombres. La iglesia no es de los que administran, de los que presiden. Los que presidimos solamente somos servidores, ¿no? Somos servidores. Estamos al servicio del Señor y al servicio de los hermanos. Aquí hay otro que manda, hermano.
Y esto que usted ve aquí no es solo terrenal, es celestial. Claro que es terrenal porque necesitamos local, necesitamos trasladarnos, necesitamos tener amplificación y agüita para el predicador. Es terrenal, pero es celestial al mismo tiempo. Entonces, ese es el cuidado que debemos tener. O sea, uno, a través de los años, uno ha visto tantas cosas. Hemos vivido tantas experiencias, a veces duras, difíciles en la iglesia. A veces nos cuesta entendernos, a veces nos equivocamos, a veces hablamos de más. A veces hablamos de una manera que al Señor no le agrada. Pero el Señor, tenemos que tener un temor de Dios. ¿Se acuerdan de la palabra del domingo? Sí. Las iglesias tenían paz, eran edificadas, andaban en el temor del Señor. Se crecían en número, fortalecidas por el Espíritu Santo. Solo Dios puede lograr eso, ¿no? Amén. Y nosotros hoy día, con esta palabra que está acompañando a la del domingo, ustedes la del domingo la pueden escuchar de nuevo, está grabada. Pero hermano, tengamos conciencia de que lo que nosotros estamos viviendo se parece a lo que pasó en los evangelios. Amén. Estos hombres que veían solo el lado humano de las cosas. Les gustaba lo lindo del Señor, pero lo que no les gustaba, querían ellos meter su propia opinión para arreglar. No, eso no se puede hacer. No estamos autorizados, somos reprendidos por el Señor, o somos mandados a callar, tenemos un tapabocas de parte del Señor. Es lo que Pedro sufrió, es lo que usted y yo hemos sufrido. ¿Cuántas veces el Señor nos ha dicho, no, yo no quiero eso? No hables de esa manera. Esta buena opinión tuya no es buena. Y a mí me impresiona la enseñanza. Pedro daba una enseñanza completa. Un nuevo creyente debería meterse toda la vida de Pedro. Pedro partió callado. El primer relato de Pedro, el Señor no más habla, él no habla nada, lo mira. Cuando lo vio, le dijo, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Simón, hijo de Jonás. Tú serás llamado. Dios tenía un propósito con él. O sea, de Simón, hijo de Jonás, ahora serás una piedra viva. Pedro, en la casa de Dios. Dios tenía propósito y él guardó silencio, solo lo miró. Después se puso a hablar, se le soltó la lengua, pero el Señor lo hizo callar. Hasta el gallo lo hizo callar. Cuando estaba negando al Señor, lo cantó el gallo y hasta ahí el silencio absoluto. Pobre Pedro. Pero no solo Pedro, si Pedro somos nosotros. Todos nosotros somos Pedro, aquí estamos con cosas, no somos mejores que Pedro. A todos nos ha tenido que hacer callar el Señor, a todos nos ha atacado el Señor, a todos el Señor nos ha tenido que decir que no, de esta manera no, yo quiero vivir de esta manera. Y simple. Y eso no significa que estamos descalificados, no significa que quedamos en el camino, no significa que no servimos para nada. En ningún momento el Señor le dijo, Pedro, porque tú me negaste 3 veces, olvídate. Hasta aquí llegamos, compadre. No. Pero ganó su corazón. Cuando Pedro habla solas con el Señor, qué consideración, de que el Señor habla solas contigo. Y eso tiene que ser una experiencia en cada uno de nosotros. De repente las personas pueden tener una buena opinión de nosotros. Y a nosotros nos gusta eso, que la gente hable bien, mira el hermano, o como canta el hermano, la hermana. Pero de repente el Señor, estamos a solas con el Señor y el Señor nos está diciendo, no me gustó eso que dijiste, no me gustó eso que te olvidaste, no me gustó eso esa decisión que tomaste, eso yo no estoy de acuerdo. Entonces dejémonos trabajar por el Señor. Amén. Y si es necesario, lloremos en su presencia. Amén. Hace falta eso. Amén. Sí, Señor, si yo estoy en pie de pie, por tu misericordia, hermano. Amén. Y tú no me has desechado porque tú eres bueno y tu misericordia es para siempre. Amén. Y aquí estoy contigo. Y el Señor dice, reconoce que el lugar donde estamos es santo. El camino en el que estamos, Él es el camino. Estamos asociados a una persona que no solo se transfiguró, hermano, esa era la realidad de Él. La realidad terrenal le fue prestada
Su naturaleza es divina, el verbo que eternamente estuvo con Dios y era Dios. La gloria que tuvo con el Padre antes que el mundo fuese, aquel verbo fue hecho carne y con ese cuerpo prestado que tuvo el Señor humano, allí se transfiguró para que le vieran por un momento cuál era su verdadera procedencia, su eternidad. Él no comenzó en Belén, porque Él es el alfa y la omega, el principio y el fin. Él no tuvo comienzo y no tendrá fin. Pero hay algo curioso. Ahora el Señor, cuando Juan le vuelve a ver, significa que el Señor las grandes cosas se las confió a estos tres hombres. Interesante la historia. La escena de la transfiguración es tan interesante. Jacobo, este es Jacobo, porque aparece pues otro Jacobo en el libro de los Hechos, no lo confundamos, hay dos Jacobos. Cuando comenzaron las persecuciones, Jacobo fue el primero que murió. El primero de los apóstoles que murió fue Jacobo. O sea, ese hombre se sabe poco de él. Después aparece otro Jacobo muy sabio. Cuando Pedro le predicó a los gentiles, Jacobo fue el que partió, digamos en chileno, partió el qué. Esto está conforme a la palabra del Señor. Y todos respetaron a Jacobo. Jacobo era una persona respetada, pero ese es otro Jacobo. Este Jacobo murió por causa de su Señor. Qué tremendo. Y Pedro y Juan no se alivianaron, no tuvieron miedo, no arrancaron. Ellos se quedaron. Y a Pedro se le confían las grandes cosas. El testigo de la transfiguración, testigo de la crucifixión, de la muerte, de la resurrección del Señor y de la venida del Espíritu Santo. A él se le confió la palabra. Y después a Juan se le confía el Apocalipsis. Qué maravilloso todo. Esto que estamos haciendo, hermano, es celestial. Y ahí en el Apocalipsis, por eso también da para mucho, que Juan, habiendo visto el rostro del Señor como el sol, y en Mateo 17, en Apocalipsis 1, dice que vio uno semejante al Hijo del Hombre, y su rostro como el sol cuanto resplandece en su fuerza. O sea, fue glorioso lo que vio en el monte de la transfiguración, pero lo que vio en Patmos fue todavía más glorioso. Sus ojos como llama de fuego, sus pies como el bronce bruñido, de su boca una espada aguda. ¡Qué tremendo! Y pasó lo mismo. La misma escena de la transfiguración se repite en Patmos. Porque cuando desapareció la escena y cayó la voz y desaparecieron, Moisés y Elías, el Señor les dijo: no teman. ¿Y qué pasó en Patmos? Cuando cayó como muerto a sus pies, se acercó al Señor y lo volvió a tocar. Puso su diestra sobre mí y dijo: no teman. Yo soy. Yo soy el que estuve en el monte de la transfiguración. Yo soy el que estuvo en la cruz, yo soy el que estuvo en la tumba, yo soy el que ascendió a los cielos, yo soy el que envió el Espíritu Santo, yo soy el que estoy contigo aquí. Escribe en un libro lo que ves. Qué maravilloso. Estos hombres pasaron del ambiente terrenal al ambiente celestial y no fueron defraudados. Qué glorioso. Ellos oyeron la voz de Dios estando en un estado natural. Y se dieron cuenta que lo que estaban creyendo era celestial. Y después cuando predicaron en Samaria y fueron allá y la gente fue llena del Espíritu Santo. Y cuando fueron a la casa de Eneas se sanó. Y cuando fueron a la casa de Dorcas, a Dorcas la resucitaron. Y cuando fueron a la casa de Cornelio, de nuevo el Espíritu Santo cayó sobre todos los presentes. Ellos se dieron cuenta. La palabra que compartían era una palabra celestial. Esta no es la idea mía, no es mi pensamiento. Esto es el Señor que resucitó. Dios envió a su Hijo. Amén. Ellos habían sido rescatados no con oro, con cosas perecibles como oro y plata,
sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado antes de los tiempos, pero manifestado por amor a todos vosotros. ¿Con qué autoridad celestial? Habéis sido ellos participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo, conducidos en nuestra peregrinación con temor y temblor. Los elementos ardientes pasarán, serán quemados. Palabras textuales del de Pedro. Son hombres con la misma fragilidad nuestra, pero que fueron trasladados ahora a una causa celestial. Mientras estemos en la tierra, estamos pendientes de algo que pasa desde el cielo. Nosotros fuimos testigos que una voz del cielo que habló. Esto que estamos viviendo, cierto, somos hombres terrenal. Escogió el Señor a estos pescadores, estos que representaban reyes, pero lo que estamos viviendo nosotros es algo del cielo en la tierra. Lo que pasa en Pentecostés, esto que ustedes ven, ¿con qué asocian esto? Con gente que está ebria. Pero esto no es terrenal, esto es celestial, esto es el cielo en la tierra. Y su palabra fue creída, 3.000 se convirtieron. Y él, hasta el final, y el que permanece hasta el último, Juan, todas las visiones gloriosas del Apocalipsis. En el Apocalipsis uno flota en lo celestial, uno se eleva. Y entonces miré y vi un trono y una multitud que nadie podía contar, de todas las naciones, pueblos y lenguas, que estaban delante del trono en la presencia del Cordero. Y que decía la gran voz: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono. Qué maravillosa escena es esa. Y cuando la multitud canta aquello, todos los ángeles se postran y dicen amén y adoran. Qué tremendo. El cielo y la tierra conectados con la iglesia, porque esos que están ahí son los redimidos por la sangre del Cordero, son los que han lavado sus ropas y han emblanquecido en la sangre del Cordero. ¿Qué hicimos hoy día cuando tomamos esa copita? Estamos recordando la sangre de nuestro Señor derramada en la cruz. Allí sufrió nuestro Salvador para que nosotros tuviéramos eterna redención. Y para que en las bodas del Cordero estemos vestidos de lino fino, limpio, resplandeciente, con vestiduras blancas por toda la eternidad, reinando con el Señor. Ahí está esa copita. Eso que bebemos cada vez que lo hacemos, en memoria del Señor, estamos recordando que alguien hizo algo por nosotros. Lo celestial bajó a la tierra, los terrenales subimos al cielo. Amén. Qué precioso lo que estamos viviendo. No menosprecie la casa de Dios. Andemos con temor en la casa de Dios. Que el Señor quebrante nuestros corazones para conducirnos correctamente en la casa de Dios. Esta no es su casa, esta no es su historia, no es su iglesia. Esta no es la obra suya. Hermano, esta es la obra del Señor. Amén. ¿Cuántas veces Pedro, Juan y Jacobo, que fue el de más corta vida, pensarían en lo que estamos? ¿Quiénes éramos nosotros para ser testigos de esta cosa? ¡Qué maravilloso! Amén. Nosotros tenemos que llenarnos de ese mismo pensamiento. Hermano, qué lindo escucharles alabar al Señor hoy día. Y no escuchar, participar, alabar al Señor junto con ustedes. Hermano, esas canciones traspasan el cosmos. Amén. Llegan hasta el trono mismo. ¿Y cómo observará al Señor desde el cielo? Como los ángeles observan, porque nosotros no podemos verlo, pero ellos nos ven. Amén. Ellos nos ven. La Escritura dice que cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido el corazón de hombre, son las que Dios tiene preparado para que vean. Yo creo que el Señor nos va a mostrar un video. No vamos a mirar un video. Es imaginación mía, no está en la Biblia. Nos va a mostrar. Por ejemplo, ¿qué pasó el día de la cruz? De nuevo vuelvo a la cruz. El día que el Señor dijo Elí, Elí, lama sabachthani. Pensemos por un momento lo que acabo de decir. Cité de memoria Apocalipsis
Apocalipsis capítulo 7, esa multitud que está con vestiduras blancas, y ellos dicen la salvación, digamos juntos, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y el Cordero. ¿Qué hacen los ángeles en ese momento? Se postran, dicen amén, la bendición, la honra, la gloria sean a nuestro Dios por siglos de los siglos. Se suman a la adoración, pero al decir Cordero, ¿qué les recuerda a ellos? El Cordero inmolado en la cruz de nosotros. Nosotros no sale a ella. Es tan frío el relato. Están así, ya fue crucificado, murió. Pero ¿qué estaba ocurriendo en ese momento? Si en Apocalipsis se inclinan para adorar, cuando ya está todo consumado, cuando la victoria está completa, cuando ya los escogidos están delante del Señor, adorando en su trono, ¿cómo sería ese momento para toda la hueste angelical? Porque ellos no fueron. Ellos estaban atentos a cada movimiento del Señor. Ellos estaban atentos. Yo siempre estoy, de nuevo pido disculpas por esto, imaginación mía. Cuando el Señor dijo, mete tu espada en la vaina, le dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina. ¿Acaso no crees que yo puedo hablar a mi madre y me daría cuántas legiones? 12 legiones de ángeles. ¿Cuántos ángeles? Una legión son 12.000 ángeles. Algo así. Eso preguntemos a los Robert Chacón. Hermano, un ángel puede parar los vientos. Uno. ¿Cuánto puede hacer 1.000 años? 1.000 años. Y esos ángeles deben haber estado con la espada agarrada, esperando la orden. Están apresando a nuestro Señor, lo están arrestando. Que la orden llegue y ellos gustosos habrían ido a rescatarlo y lo habían llevado de vuelta en gloria a los cielos. Pero no llegó nunca la voz. Pero ellos estaban atentos, observando todo. En este mismo momento nosotros no sabemos cuántos ángeles están gozándose con nosotros, o acompañándonos, acampando en torno a nosotros. No lo sabemos, ellos nos ven. Pero lo que estaba ocurriendo en el mundo, oír a su Señor, aquel por cuya causa ellos mismos fueron creados. Ellos lo veían, ellos estaban plenamente conscientes de dónde estuvo su origen, porque ellas son criaturas de Dios, las huestes celestiales, los ejércitos del cielo, toda la hueste angelical que se dice en Apocalipsis que eran millones de millones. En ese momento, ¿cómo sentirían, cómo verían lo que estaba pasando? ¿Cómo el Señor estaba moviendo la cruz? ¿Cómo el Padre tuvo que desampararlo? ¿Quién se estaba decidiendo ahí? ¿Y cómo eso que estaba ocurriendo ahí iba a tener un efecto por los siglos de los siglos? Los ángeles observaron toda esa escena y se inclinaron y adoraron a su Señor. Digno del Cordero. En medio del trono, el Cordero como inmolado está en pie, resucitado, ascendido, glorificado. Apocalipsis 5, todo lo creado y toda la hueste angelical que dicen al que está sentado en el trono del Cordero, sea la honra, la gloria y la alabanza. Amén. Amén. Aleluya. Gloria al nombre de Dios. Gracias, Señor.